Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué belleza hoy de modelo. Hoy estoy... Ay, tomo aire así para adentro. Miren qué belleza este chaleco, por favor, qué canchero divino, imitación de pie de pool. Miren qué belleza, lo hemos tejido en el crochet y resulta ser que a este punto ya lo hicimos, lo tenemos en técnicas divino, hermoso, así que los invito a que entren también, se los cuento en el tutorial para variar, les vuelvo a contar siempre las cosas. Miren qué belleza, súper, súper abrigado, súper ganchero, hermoso el material. Ustedes tienen para elegir lo que quieran para hacer con este punto porque es divino con el material que quieran. Divino, son unos 500 gramos más o menos para esta belleza que es bastante gordito, por eso es súper abrigado, pero me encantó. Tenía tantas ganas de hacerlo que bueno, acá está para compartirlo con ustedes y puesto ahí, recién terminado, puesto, luciéndolo, no me lo saco más, es divino. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? Bueno, acá tenemos un poco del material, un poco no, el material que utilicé para tejer este hermoso chaleco. La aguja es una número 6 de aluminio, bien gordita, porque estoy usando varias hebras y la idea es que quede flojito. Dentro de todo, el punto que es cerrado, bueno, vamos a buscar que quede flojito. Y ahora voy a los materiales que son divinos. ¿Qué tengo por acá? Voy a mostrar esta primero. Esta es una Shetland. Es entre fina, no es tan gruesa, miren, ¿ves? Es finita. Pero, para variar, como les mencionaba, voy a tejer con varias hebras. Doble y también triple. ¿Por qué? Porque esta es finita. Entonces, tengo esta color chocolate y le sumé una hebra de Amalfi, de esta finita que tejemos siempre, en chocolate, que fue la combinación que me había gustado, en rosa y chocolate. Miren qué belleza. Con estas tres voy a tejer con mi agujita número 6. Eso por un lado. Y la otra combinación, miren qué combinación más loca y hermosa. Este es mohair. Miren qué belleza. Este mohair rosado, por acá tengo, miren, les voy a mostrar, esta es la madeja, rinde un montón. Todavía aquí tengo. Esta todavía no la toqué, la dejo por ahí. Belleza. También es muy finito, esperen que lo tengo acá mezclado porque ya estaba preparada para tejer. Bueno, acá, lo voy a mostrar de acá. Es muy muy finito, también lo voy a tejer doble y le vamos a sumar esta que es una preciosura. Miren qué belleza esta seda con unas pequeñas mini lentejuelas. Acá se ve mejor. Miren lo que es divino. Este lo hemos hecho, lo hemos usado mucho a este hilado y también lo usé en otros chalecos que hemos tejido, así que los invito a que entren, busquen los chalecos que están divinos. Y bueno, la prenda más cómoda que hay para mí es un chaleco. Amo los chalecos y uso mucho, mucho, mucho. Entonces, la otra hebra, acá tenemos las tres que van a ser una hebra en color chocolate y la otra hebra sería el mohair doble y esta seda con lentejuelas que es un sueño. Y al ver la trama hecha queda hermoso porque se notan los reflejos y también se nota las características de cada hilado. Eso por un lado, pero lo pueden hacer con hilo de algodón, lo pueden hacer con solo dos colores, con dos hebras medias gruesitas. También lo puede, obviamente que es para combinar porque el dibujo lo forman los colores también, no solo el punto. Así que pueden usarlo en el material que ustedes quieran. Esto que tengo por aquí lo voy a correr un poquito porque vamos a hablar del talle. El talle, yo traté de hacerlo lo más simple posible. Si vos tenés un chaleco que ya has hecho aquí en el taller de Hablemos de Magia, bueno, vos podés usar esa medida. Si vos te sabes sacar las medidas, bueno, obviamente, pero es recto, ¿eh? Y para no complicarnos tanto, miren, voy a traer mi remerita, esta remerita que la uso siempre también. Es una remerota, pero bueno, es una remera amplia. Es una remera que a mí me queda holgadita,
pero quería las medidas simples. Entonces, con alguna remera que tengas, que vos ves que te calza bien, que te resulta cómodo, o alguna prenda, puede ser un saquito, puede ser, no sé, una camiseta, lo que vos tengas que te resulte cómodo, de ahí podés sacar la medida. Entonces, con una remerita vas a sacar el ancho, el alto que quieras, la sisa, que ya lo van a ver en el tejido, que la remera simplemente yo saben para qué la usé, para sacar el alto, y uno va eligiendo el largo que quiere, si querés que baje la cola, si querés que quede en la cintura, si querés que quede en la cadera, vos vas a elegir el largo que querés. Y sobre todo para mí el ancho, porque es un chaleco cerrado, este no es abierto. De última, si vos lo querés hacer abierto, bueno, después lo podemos charlar. Entonces, yo con mi remerita lo único que hice fue medir el ancho, que sé que esta remera me queda bien, y el largo, simple. Y ahora después se los voy a mostrar en el tejido. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el punto. Y luego les muestro cómo vamos a copiar el moldecito. Tenés un molde hecho de papel. Nosotros hemos hecho, en los chalecos abiertos, hicimos moldes de papel también. Y ahí les explico de la forma más simple. Acá no hay nada entallado con muchas medidas. Es simple, es un trabajo simple para que lo pueda hacer todo el mundo. No estamos hablando de medidas de modista ni nada por el estilo. Son trabajos simples para que todos lo podamos hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Buscar el punto. Este punto ya lo hemos hecho. Lo tenemos en la sección de técnicas, el pie de pool. Es una imitación de pie de pool. Y también hemos hecho algunos trabajitos con este punto porque es realmente muy, muy bonito. Y hace mucho tiempo tenía ganas de hacer este chaleco. Pero bueno, ¿vieron cómo es esto? Nunca alcanza el tiempo. Yo no sé a ustedes, amigos, pero a mí, no sé, siempre digo que me falta. Mi día tendría que ser de 28 horas porque de 24 no me alcanzan. Realmente no me alcanza. Entonces, bueno, siempre tenía ganas de hacerme este chalequito y acá vamos a hacerlo. Bueno, ahora voy a hacer una pequeña muestra del punto. Ya la tenemos hecho, como les mencionaba. Pero bueno, ahora voy a hacer un tramito chiquito. Y después les traigo el tejido que yo ya lo tengo avanzado. Pero como esto lo tenemos en técnicas y ahora lo vamos a recordar nuevamente, entonces después ya el tejido lo voy a tener adelantado. Solamente voy a tejer 15 puntitos. Tiene que ser número impar. En el chaleco, mi chaleco con mis medidas, que después se las voy a mostrar en centímetros, tejí 55 puntos. Con este grosor de aguja, recuerden que si tejen un material más fino y con una aguja más fina, obviamente van a tener que ser más cantidad para llegar al tamaño que ustedes desean, si tienen una medida similar a la mía. Y si no, como les mencionaba, van a medir sus prendas. Pero bueno, ahora vamos a la pequeña muestra. Pequeña muestra que vamos a hacer con 15 puntitos, como para recordarlo y para que ustedes vean cómo hacemos con estos colores. Me quedo tejiendo 15 cadenitas. Tengo las 15, levanto una cadenita y regreso todo en punto bajo. Una vez que completamos, obviamente, el largo de la prenda, la medida que hayamos elegido, puede ser para niña también, o para hombre. Para hombre, bueno, buscando unos colores que les guste también podrían dar este punto, Sería muy innovador con este punto pie de pool. Una vez que hicimos toda la hilera en punto bajo, regresamos nuevamente. Miren, cadenita, giro y regreso con este color en punto bajo. Bueno, aquí me faltaría todavía el último punto. El último punto lo vamos a terminar de cerrar con el color que vamos a incorporar y vamos a combinar en este punto pie de pool. Pero no vamos a cortar las hebras porque las vamos a ir tejiendo ida y vuelta y las vamos a ir cruzando con los dos colores. Entonces, comienzo aquí, el último puntito ahí, pero lo voy a cerrar
con el color que voy a tejer la próxima hilera. Entonces, tomo una lazadita y lo termino de cerrar este puntito bajo. Esta va a quedar en suspenso. Voy a hacer una cadenita, giro el trabajo y ahora empezamos a dibujar este punto precioso. Bueno, ¿qué van a tener en cuenta? Porque tienen que tener siempre en cuenta la cantidad de puntos, que no nos vaya a faltar ninguno para que el dibujo se mantenga armadito. Y ahora miren cómo vamos a hacer. Hice la cadenita. Este primer punto va a ser aquí normal, un punto bajo. Ahí está. Ahí. Y el segundo también es un punto bajo, pero es un punto bajo estirado. ¿Por qué? Porque lo vamos a tejer en la hilera de abajo. Quizás ustedes ahora, como esto es chocolate, no sé si lo llegan a ver, pero ahí se los voy a indicar con la agujita. Acá sería donde tendríamos que pinchar normalmente el punto bajo que continúa, pero en esta ocasión vamos a ir hacia abajo y lo vamos a pinchar en este huequito de la hilera anterior. Y ahí voy. Este no, el de abajo, engancho la hebra y la estiro. Este es el punto bajo estirado, lo cierro. En el que sigue, punto bajo normal. Y en el próximo, estirado. O sea que me voy hasta la hilera de abajo. Y así vamos a ir repitiendo hasta llegar al final. Por eso les comentaba, entren a la sección de técnicas. Ustedes entran al telefonito, si tienen el telefonito, donde dice, debajo de la pantalla dice videos, dice listas. Bueno, para encontrarlo más fácil, tocan donde dice listas y ahí van a aparecer todos los trabajitos que hacemos los miércoles, que son técnicas y pequeños trabajos, pequeñas muestras de punto. Ahí van a encontrar este puntito y también pueden pispear ahí cómo lo hacemos. Entonces es así, un punto bajo normal, uno que me voy a ir a la hilera de abajo y estiro. Un puntito bajo normal y uno que se estira. Y así vamos a ir combinando estas bellezas de hilado. Esperen que el mohair es medio como que hay que tener mucho cuidado que no se nos vaya a enredar porque tiene mucho pelito. Ahí. Ahí. Estirado y me queda el último. El último es un puntito común, un punto bajo común. Ahí. Cierro. Cadenita. Giro el trabajo y ahora regreso todo en punto bajo. Pero normal, como lo hacemos siempre. Miren, ahí. Ahí esperen que agarre una hebrita del chocolate. Ahí. Y esta aguja permite que este hilado tan lindo nos deja una trama muy esponjosa. Ahí está. Porque al tener estas lanas tan suaves, tan livianitas y la aguja gordita, queda una espumita. No saben qué lindo que queda. Ven que acá se me hizo un nudito. Y siempre mantengan las hebras sueltas, el hilado que vamos a tejer sueltito, que no quede tirante. Y así regreso. Acá estoy llegando al último puntito. Miren, y también lo vamos a terminar de cerrar con el color, en mi caso, chocolate. Entonces, lo preparo. Ahí. Esta hebra la voy a pasar hacia mi lado, miren, cruzadita. Busco el color chocolate, que no sea la colita cortita. Lo elevo, ahí, y cierro el punto. Cadenita y giro. Entonces, esta con el chocolate, luego a medida que van subiendo se van a ir como enroscando, cuando lo pasamos así como lo pasé recién. Cuando terminemos con el chocolate hacemos lo mismo, lo pasamos por encima. Entonces solitos se van enredando en el borde y no quedan sueltos. Ahora, esta hilera, ¿cómo la vamos a tejer?
Donde está el punto bajo cortito, el que hacemos normal, acá voy a ir hasta abajo y tejo un punto estirado, o sea, en este punto no, en el de la hilera de abajo. Tomo la lazada y lo estiro. O sea que lo voy a tejer al revés de como hice el color rosado. Empecé con un punto bajo normal y el segundo era estirado. Acá con el otro color lo vamos a intercambiar. Empezamos con un punto bajo estirado y el segundo es el cortito. Acá. Punto bajo. Voy hasta aquí abajo. Estiro. Lo tejo. Voy al lado donde está el largo, el que está estiradito, lo tejo cortito. ¿Ven? Ese es el juego que tenemos que hacer. Todas las hileras las vamos a repetir de la misma forma. Voy aquí abajo, estiro, tejo. Y este no, este lo hago cortito. Bueno, así hasta llegar al final. Acá llegué al final, miren, el último aquí era cortito y el de acá es estirado. Cadenita, giro. Como regresamos tejiendo puntos bajos normales. Igual que hicimos con el rosado. Solo que cambia la posición donde vamos a tejer el punto bajo común y el punto bajo estirado. ¿Bien? Entonces nos va a ir haciendo, nos forma ese dibujo tan bonito que imita al pie de pool. Recuerden que cuando cambiamos, llegamos al final, cambiamos el color. Y ahí estoy llegando para mostrarles. Acá llego al último punto, lo preparo, paso la hebra color chocolate hacia este lado y traigo el rosado. Quizás después estos hilitos los tienen que, cada tanto que se van enredando entre sí, los acomodan. Subo con el rosado, cierro el punto, cadenita, ahí, giro mi trabajo. Y se reinicia. Recuerden, acá está el estirado, vamos a tejer el punto bajo común. Acá tengo que hacer uno estirado. Acá uno común. Y así vamos a ir repitiendo toda la trama. Bellísima que queda. Y bueno, si eligen hilados así lindos, queda mucho más vistoso. Pero con un hilo de algodón o con una lana común que no tenga brillo, que no tenga, queda precioso. Es un punto muy, muy bonito. Bueno, así vamos a ir repitiendo una y otra vez estas dos hileras que tejimos recién. Y ahora voy a pasar al tamaño real de mi tejido. Bueno, acá tengo la espalda y ahora le voy a contar cuántas hileras, cuántos centímetros, pero miren qué belleza. Miren lo que es esto, por ahí ustedes no lo llegan a ver entero. Divino, no saben lo suavecito y calentito. Yo sé que en otros lados por ahí hace calor, pero acá y en Bariloche no tienen idea del frío que está haciendo. Hace mucho frío, así que esto va a venir perfecto. Bueno, vamos a contar las hileras. Quería mostrarles primero esto, porque tengo la remera abajo. Miren lo que es. Yo marqué solo, es recto, no tiene nada. Miren qué simple. De hecho, hice más ancha la sisa de lo que haría normalmente. Porque lo iba a hacer todo recto. Pero después dije, no, le voy a hacer una pequeña sisa. Pero si ustedes lo desean, lo pueden hacer directamente un rectángulo. Pero bueno, son gustos. Ahora les voy a contar la medida de esto. Pero miren, lo que les quería mostrar es, simplemente usé la remera para el largo. Miren, el largo. ¿Ven? Llega hasta ahí porque me gusta cómo me quedaba. Y el ancho solamente le di apenitas 1 centímetro más de cada lado. Aproximadamente. Entonces, solo para eso usé mi remerita. Ahora les voy a contar las hileras. Esperen que les cuento, porque contamos juntos. En este momento no me acuerdo.
Entonces, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Hasta acá, que llega la sisa, tiene 50 hileras, porque van 2 por cada color. 50 hileras de aquí. Y para la parte superior, tiene 32 hileras. Ahora vamos con los centímetros. Yo tengo un talle grande. A ver qué dice mi remera. Mi remera dice que tengo un talle 6. Me quiero morir. Ay, Dios mío, como uno va creciendo. Pero bueno, mi remera sí se porta muy mal el talle este. Me dice que tengo un talle 6. Eso para que ustedes tengan idea, más o menos. Yo soy grandota, no soy chiquita. Siempre fui alta y flaca, pero ahora estoy más achicadita, estoy más peticita y he crecido hacia ambos lados. Pero bueno, no me importa. Yo me amo, soy re feliz. Ahora les voy a pasar en centímetros. 60 centímetros tiene de ancho. Y la parte de arriba, o la parte de la sisa, ahí se los paso. Miren, a ver. Ahí voy. 8 centímetros, pero como les mencionaba recién, lo pueden hacer más ancho arriba y le dejan menos sisa, porque en realidad es un chaleco abierto, bien, la sisa bien grande le hice, no se las hice muy ajustada al brazo. Incluso pueden hacerlo directamente todo recto y no le hacen sisa, eso lo pueden hacer. Bueno, entonces, no les dije la medida total del largo, ya que estoy se los voy a decir. Vamos a contar, porque ustedes saben que yo les cuento todo. Acá vamos, mide 28 centímetros la parte superior, ahí está, les voy a mostrar, 28. Y el alto total, que ahí se los doy también. Ahí vamos, esperen que tengo que acomodar porque acá arriba de la mesa ustedes no lo van a ver entero, entonces lo tengo que andar moviendo. Tiene un largo total de 66 centímetros, pero ustedes saben que puede variar, depende el alto que ustedes quieran en la prenda, ¿sí? Bueno, voy a sacar mi remerita, era para solo mostrarle cómo pueden sacar el molde. Recuerden que tenemos, esta es la parte de atrás, acá están todas las hilachitas dando vuelta. Recuerden que tenemos también cómo hacer un molde muy sencillo, si ustedes quieren, en el canal, así que entren a pispear las prendas, como para darse una idea cuando uno no tiene. ¿Qué les voy a contar? La parte delantera es exactamente igual, con la diferencia que yo le voy a hacer una especie de escote en B. Acá va a ver bien chiquitito en los hombros y luego viene el escote en B. Obviamente yo ya lo adelanté porque el punto lo hemos visto aquí, y también, como les decía, entran a la sección de técnicas. Quien no lo haya visto, que no nos sigue o nos sigue hace poco o está descubriendo nuestro hermoso canal, puede entrar a buscarlo, que también hay una muestra de otros colores. Pero la delantera exactamente igual, por eso lo hice bien amplio, ¿sí? Que seguro que a mí me va a quedar ajustado, pero bueno, acá se ve muy amplio. Bueno, la delantera, les voy a comentar. La van a hacer exactamente igual. Yo adelanté solo uno de los lados del escote en B y ahora vamos a tejer juntos el otro costadito. Y otra de las cosas que les voy a mencionar, en la delantera hice igual la misma sisa que ahora se los voy a mostrar. Acá no tenemos que cerrar puntos, simplemente nos vamos moviendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Separé para la sisa, que puede variar según el tamaño de cada una de las prendas, o si ustedes lo quieren hacer más pequeño también lo pueden hacer. Separé esos 6 puntos y reinicié igual de la misma forma, pero siempre respetando dónde está ubicado el punto. Vamos a ir con mucho cuidado, retomando la ubicación de cada punto, ¿sí? ¿Ven? Que nos tiene que quedar el estiradito ahí combinándose con el punto más cortito, ¿sí? Para que el dibujo se siga manteniendo. Si lo corremos, se va a notar. Entonces, ustedes fíjense nada más de ubicarlo.
pueden ser 6, pueden ser, ustedes se van a fijar cómo lo van a ubicar. Y de este lado, de la misma forma. Bueno, eso por un lado. Voy a traer la delantera. Lo voy a sacar a este para que la puedan ver mejor a la delantera. Que la tejí exacta. Me estoy viendo cuál es el lado derecho y cuál es el lado del revés. Es igual, pero no lo elige. Ahí está. Ahí se nota bien el punto. Entonces, miren lo que les mencionaba. Acá adelanté, obviamente que adelanté porque es repetir el mismo punto. La misma cantidad de puntos. Cerré la misma cantidad de puntos en la sisa y le di la misma cantidad de hileras, obviamente en la parte superior. La única diferencia que aquí lo fui cerrando como para hacer un escote en V. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, no quieren hacer el escote en V, lo pueden hacer más arriba y le hacen un escote cuadradito. Lo quieren hacer tipo bote, por ejemplo, entonces en la parte delantera dejan un tramito así en el hombro y con 2 hileras hacia abajo directamente tejen todo recto y le hacen un escote tipo bote, ¿no? Abierto, así recto. Lo quieren hacer sin sisa, ya se los mencioné, lo pueden hacer sin sisa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer estas disminuciones, que son súper simples, pero bueno, hay que hacerlas. Primero, primer paso, vamos a marcar el medio. Recuerdan que yo dije que le había hecho 55 puntos. De aquí para atrás lo dejé en punto par y de aquí para acá lo dejé en punto par. Me va a quedar el del medio sin tejer, pero no me preocupo porque luego cuando haga la terminación en el escote, ahí vamos a sujetar este puntito que va a quedar aquí solito, ¿sí? Sin tejer. Bueno, voy a buscar el material y empezamos a hacer el otro lado que es igual a este. Bueno, antes de empezar a tejer esta otra mitad, les voy a explicar cómo fui disminuyendo. Entonces, vamos a arrancar a partir del punto número 7, acá, guiándome con el dibujo que tenía por debajo, tejí un punto bajo, un punto alargado, un punto bajo común vendría a ser, ¿no? Uno alargado y así, hasta llegar un punto antes de la mitad que ya la había marcado, ¿sí? Bueno, tejimos todo con el rosado, que es el color que yo elegí. Vuelvo. Esto lo tejo hasta el borde, bien, hasta donde está la marca. Comienzo con el chocolate. Tejo todo hasta un punto antes, o sea que el puntito este que tejí aquí, no lo tejí, si ven, acá está sin tejer, miren ahí. En el punto anterior me detuve con el chocolate, hice lo mismo, volví todo con el chocolate y acá cambié nuevamente con el rosado. Pero miren acá un detalle y que de este lado lo voy a hacer igual, pero bueno, acá hubo una falla de la profe. Porque hay que hacer mucho. Pero miren, ¿qué les quiero mostrar? Esa pequeña falla que no va a pasar desapercibida totalmente, pero se los voy a mostrar también. Para que vean que yo me mando unas cuantas macanas también. Empecé con el rosado y miren lo que hice acá. Acá tejí hasta el borde. ¿Ven? No me detuve un punto antes. Yo me tendría que haber detenido aquí, en este punto. Pero se ve que quién sabe qué estaba haciendo y seguí de largo un punto. No pasa nada, miren que no se va a notar, pero obviamente ustedes en el momento que lo hagan pueden obviamente no tejerlo a este. Claro que cuando lo haga de este lado, este pequeño desliz lo voy a tener que repetir para que sean las dos partes iguales. Pero bueno, yo les cuento todo. Acá acabo de descubrir que este no lo disminuí, lo seguí de largo, igual no pasa nada. Bueno, volví con el rosado, vine con el chocolate nuevamente y acá sí me porté re bien y este lo salté, como debería ser. Entonces, así vamos a ir haciendo las disminuciones, uno a uno. Vamos a ir saltando un puntito antes. Menos en este que me mandé la macana, pero no pasa nada porque no se va a notar la diferencia. Ustedes lo pueden corregir en el momento que hagan las disminuciones y no lo tejen. Y si quieren tener el chaleco igual que el mío,
Con un puntito de más lo pueden hacer porque ahí va a zafar bastante bien. Entonces, volvemos. Vuelvo con el rosado y otra vez, siempre voy a ir dejando, miren, un puntito sin tejer. En cada hilera que cambie el color, voy dejando un puntito ahí sin tejer. Miren, viene bien la escalerita ahí hasta llegar a la parte del hombro que les voy a contar cuántos dejé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntitos. 7 puntos que van a ser para unir en el hombro. Parece pequeño, pero recuerden que después viene una terminación aquí en el cuello y una terminación que se va a unir aquí en la manguita, para hacer la sisa. Entonces, la parte del hombro va a quedar apenas un poquito más ancho. Eso todo va a depender qué tipo de tejido vamos a hacer como terminación. Pero bueno, quería contarles este pequeño detalle que para mí, a mí me resulta gracioso. Yo no me hago problema, pero hay gente que sí que es muy estricta quizás. Bueno, tengan en cuenta que acá Sandra se mandó la macana y tejió uno de más, pero no pasa nada, va a quedar bien. Entonces, vamos a arrancar no a partir de este medio, sino a partir de este que está aquí. Este no lo voy a tejer. Entonces, acá corresponde un punto de bajo de estos peticitos, estos cortitos, el punto bajo común. Entonces, arranco, porque tenemos que iniciar nuevamente ahí, punto bajo común. Y en el próximo va el punto estirado. Porque miren, ustedes pueden contar así. Acá hice un punto bajo común, estirado, común. Acá iría en el medio que no tejimos nada, uno estirado. Entonces tenemos que comenzar con uno común. Para no cambiar el dibujito de esta trama. Y así vamos a ir haciendo toda esta hilera, completando. Recuerden que 6 puntos antes, que es lo que necesitamos para la sisa, si es que quieren repetir la misma sisa. Yo lo hice con 6 puntitos aquí libres. En estos 6 puntitos que no los vamos a tejer, bueno, donde calce el punto que calce, vamos a terminar. Bueno, acá llegué, tengo los 6 puntitos, estos no los voy a tejer, entonces termino con un puntito bajo común, cadenita, y recuerdan, tenemos que regresar todo con punto bajo común para completar esta hilera con este colorcito. Y en el último punto vamos a cambiar de color. Me quedo tejiendo. Bueno amigos, lo lamento. ¿Cómo vamos a hacer acá para disminuir? Porque ahora tenemos que disminuir de este lado. Del otro lado sabíamos que teníamos que volver, excepto en uno, que me equivoqué, pero bueno, no importa. Acá, miren, estoy terminando la hilera y ya cambio de color. Entonces, este me lo voy a llevar, recuerdan, hacia mi lado, para que me quede del lado de atrás. Incorporamos ahora de este lado, tengo que incorporar el nuevo color. Ahí está. Ajusto. Voy a hacer una cadenita. Yo cerré igual de este lado, aunque yo tengo que disminuir este primer punto. Pero ahora, ahí cuando lo gire. Cambié el color. Giro. Ahí vamos. Despacito. Piano, piano, decía la abuela. Esperen que acomodo mi tejido y ya les comento. Yo cambié el color, se supone que uno tiene que tejer acá cuando hacemos recto, pero este no lo vamos a tejer porque empezamos a disminuir. Recuerdan que en el primero me porté re bien y en este no tejí bien. Entonces, este no lo voy a tejer. Yo ya hice la cadenita para girar. Voy a saltar directamente al próximo punto, aquí. Y tejo el punto bajo. Más allá de que yo acá cambié el color y todo, este no lo tejí, así que vamos perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar con la trama, tal cual la encontramos y como lo veníamos tejiendo con el resto de la prenda. Tejemos hasta llegar al orillo y volvemos. Cuando volvemos es la cosa y ahí es donde yo les voy a ir comentando, porque esto ya lo vimos.
Repetimos y volvemos todo con punto bajo. Me voy a quedar haciendo ese trabajito y ya les cuento cómo cambiamos acá el color. Acá llegué al último punto y como recordarán, acá tengo mi disminución fallida, así que yo voy a repetir este movimiento. Lo voy a repetir igual. Entonces, ¿qué hago? Paso mi hebra para acá. Recuerden que cuando cambiamos pasamos esta hebrita para atrás, o sea, para nuestro lado, y con el rosado lo cierro. Cadenita, y acá en este, como les mencionaba recién, ven que acomodo el tejido. Esto lo van a tener que hacer con cuidado, porque se nos van a ir mezclando los hilitos. Acá, como les mencionaba, como yo acá me olvidé y se ve que lo pasé de largo, entonces voy a repetir ese movimiento. No voy a hacer la disminución en esta, pero en la próxima sí, así les muestro. Obviamente, ustedes respeten si quieren, van haciendo disminución bien como está el resto del tejido. Pero yo les muestro cómo voy a solucionar mi tema de que no hice la disminución acá, nada más. Pero luego es hacerlo como corresponde. Bueno, acá ya cambié de color. Entonces, recuerden, este ya está, este lo disminuimos. Solo en este punto no voy a hacer mi disminución, porque recuerdan, tengo que repetir esta macana. Entonces, como el corto ya lo tejí, acá me corresponde tejer un punto estirado. Ahora continúo, hice uno larguito, estirado, uno corto. Y acá va uno estirado y así vamos repitiendo toda la hilera. Recuerden que después volvemos hasta este punto con el punto bajo, hasta el punto de orillo. Y ya les muestro cómo vamos disminuyendo de aquí para allá. Llegué al último punto rosado. Traigo el hilado hacia mí, acá. Y con el chocolate, en mi caso, cierro el punto. Recuerden que ahora sí tenemos que hacer una disminución. Y a partir de esto, una por cada hilera. Bueno, giro mi trabajo. Con cuidado porque como estos hilitos se van mezclando, se van revelando porque lo estamos girando para aquí y para allá. Bueno, acá. Acá sí ya comenzamos, como está de este lado, con la disminución. O sea que este punto no lo voy a tejer, pero sí voy a hacer una cadenita, porque tengo que saltar al próximo punto, ¿sí? Entonces, hice la cadenita y acá no lo vamos a tejer, directamente lo voy a saltar. No me voy a mover con un punto deslizado, directamente tejo el punto que corresponde aquí. Entonces, tejo el estirado y lo salté. Aunque aquí se ve el color y todo, yo ya hice la cadenita, entonces este puntito es el que disminuí. Y todas las vueltas las vamos a hacer igual. Ahora les muestro esta, pero después les voy a mostrar una más para que puedan ver cómo vamos saltando. Directamente lo saltamos. En este caso no. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía que llegar hasta aquí y volver, entonces es mucho más fácil. Voy saltando un puntito. En cada hilera voy saltando un puntito antes. ¿Ven? Este no lo tejí, este no lo tejí. En cambio, acá como lo tenemos que hacer al revés, este punto lo vamos a saltar con la cadenita misma que hicimos, el cambio de color y la cadenita para elevarnos. Nos va a quedar ahí, pero cuando hagamos el bordecito, esto no se va a notar. Lo vamos a dejar dentro de un tejido. Pero vamos a ir disminuyendo de esa manera. Entonces, tejo el punto largo, aquí viene el corto. Y así vamos a ir repitiendo hasta el orillo y después regreso. ¿Bien? Ahí. Cuando regreso cambio el color y se los vuelvo a mostrar con el otro color. Llegué al último punto, paso, no lo cierro, recuerdan que vamos a cambiar de color. Paso la hebra y con el rosado cierro el punto y ya cambiamos el color. Ajusto
y giro el trabajo. Entonces, volvemos a la disminución como les mencionaba recién. Voy a hacer la cadenita y este primer punto lo voy a saltar y voy a ir directamente al próximo. Como aquí iba el punto bajo, entonces voy al estirado en el que sigue. La cadenita me va a ayudar a moverme hasta este lado, saltando este primer punto. ¿Ven? Y se nos van a ir enredando de este lado las hebras. Con el otro costado se nos iban enredando aquí, en este borde. Pero como yo tengo que continuar con la misma trama, en la misma dirección que venía tejiendo toda la prenda, entonces esta vez nos van a quedar las hebritas cruzadas de este lado donde hace justo la diagonal, donde hace la disminución. Pero así es como tenemos que ir repitiendo hasta dejar, en mi caso yo dejé 7 puntos para los hombros y la altura que yo estaba buscando para mi chaleco. Entonces, ahí seguimos, miren. Otra vez, ahí repito la trama, así hasta llegar al fondo y volver nuevamente hasta este punto con puntitos bajos. Bueno, acá voy una vez más para mostrarles y que no queden dudas. Acá paso la hebra por encima porque voy a cambiar el color. Cierro el punto con el color que voy a iniciar mi hilera, cadenita y giro. Ahí, giro con cuidado. Ahí dejo el rosado para este lado. Y otra vez, recuerden, este es el punto que tengo que tejer, no lo voy a tejer, voy al lado y al lado me tocaría tejer un punto estirado. Ven que se va repitiendo siempre el mismo movimiento. ¿Bien? Ahí. Pero bueno, se los quería mostrar una vez más. Entonces, miren dónde se van enredando estos dos, ¿ven? Ven el movimiento que se van mezclando y lo vamos cruzando, pero al mismo tiempo va achicando. Yo me voy a quedar tejiendo un tramo más hasta llegar al hombrito, que falta muy poquito, y ahí van a ver la diferencia, que el otro queda como escalonado y este va a quedar lisito, la parte donde vamos haciendo las disminuciones. Pero siempre vamos a repetir el mismo movimiento. Vamos a ir disminuyendo de a un solo puntito hasta lograr darle esa especie de formita en escote en B que queda tan bonito y que la verdad tenía muchas ganas de hacerlo. Así que bueno, me quedo a tejer. Miren cómo vamos avanzando. ¿Ven? Ahí va avanzando la parte de la sisa. Me quedo a tejer hasta lograr los 7 puntitos de arriba de lo que va a corresponder al hombro. Bueno, acá terminé, miren. ¿Qué quiero mostrarles? Primero, vieron que yo les decía, este lado va a quedar lisito y este va a quedar con escaloncitos. No se hagan ningún problema porque lo vamos a emprolijar todo con vueltitas de punto bajo y después vemos cómo le vamos a hacer la terminación. Entonces, este que tenía aquí para marcar el centro, ya no lo voy a utilizar. Ahí queda ese libre y así nos tiene que quedar. A mí me gustó así, un escote amplio, igual falta la vista. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir la delantera con la espalda, pero solamente en los hombros, porque después nos va a faltar hacerle la vista aquí en la sisa. Entonces, traigo la espaldita. Esto es súper fácil. Busco cuál es el derecho, porque está el puntito muy similar de un lado y del otro. Acá está. Este es el derecho. Entonces, vamos a poner el delantero del lado del derecho que toque con el derecho. Miren bien que hay una pequeña diferencia. Este es el revés. Miren cómo se ve el punto. Y este es el derecho. Así que es muy similar. Tienen que prestar atención ahí. Y si son distraídos como, como lo soy yo, que soy un desastre, bueno, y ahí lo pueden coser. Pero, ¿qué hago yo siempre? Yo tejo del lado del derecho.
¿eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a... yo hago este trabajito. Yo pongo derecho con derecho para coser. Pero normalmente, ¿qué hacen? Enfrentan los derechos y luego lo cosen, ¿no? Lo que hace una, una persona normal, no, bueno. Entonces, ¿yo qué hago? Yo no, yo siempre tejo los cosos así, miren. Ahora lo voy a poner así de este lado, como para que ustedes vean que también me han pedido cómo lo coso del lado del derecho. Acá, como es cortito, cortito, lo voy a poner ahí de costado. Pero esta es la delantera, esta es la espalda. Este es el lado derecho de la espalda, este es el lado derecho de mi delantera. Y acá vengo con mi agujita. La costura es muy, muy simple. Acá recuerden que tenemos, yo lo voy a tejer con una hebra solita, ¿ven? Es bien finita. O de última, bueno, lo pongo doble porque como el tejido es grueso. Yo los tejo del lado del derecho en forma de zigzag o en forma de espiga y a mí me gusta cómo queda así. Por lo general, prácticamente el 99% de mis tejidos los uno así a la hora de coser. Sí, que vamos a hacer, vamos a trabar con un nudito, una trabita ahí. Entonces, busco el primer punto, a ver cómo hago para no cruzar las manos y que ustedes puedan ver. El primer punto de un lado, el primero del otro. Y aseguro que estén los dos, esta es la colita del tejido. Los dos ahí bien, bien juntitos. Entonces, me voy a cruzar al próximo. No sé si lo van a llegar a ver porque como esto es color oscuro, pero ahí está. Este es el puntito, me cruzo. Y voy a ir ajustando. Acá en este caso son poquitos puntos. Son 7. Recuerdan que habíamos dejado 7 puntitos. Estaba buscando el segundo. Ahí. Y lo voy cruzando. Uno y uno. Uno y uno. Como si fuese una espiguita. Así. ¿Vieron? Y ese es el método que a mí me gusta. Pero ustedes, como les mencionaba recién, lo pueden poner derecho con derecho y lo cosen del lado de atrás del tejido, como ustedes se sientan cómodos. La técnica que a ustedes les guste y que les resulte. A mí me gusta así, porque miren, realmente queda una puntada invisible. Siempre hago el mismo comentario, pero como me estaban preguntando cómo hacía yo para coserlo, que siempre lo menciono, que lo coso del lado del derecho, es así. Simple, simple, simple. Ahí, vamos ajustando. ¿Ven? Ahí. Entonces queda una unión, a mi gusto, perfecta. Entonces siempre repito la misma técnica. Me gusta, ¿sí? Acá llegué al final, ajusto y miren cómo queda. No, queda fantástico, queda hermoso, derecho y derecho. ¿Eh? Y si no, si ustedes están acostumbrados a poner derecho con derecho y coser del lado de atrás, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Ustedes busquen lo que los haga felices. ¿Vieron cómo es esto? ¿Sos feliz haciendo tu trabajo como vos lo quieras hacer? Listo. Eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. Acá estoy haciendo nuditos y me voy a ir a esconder esta hebra y obviamente tengo que esconder todo el resto de las hebritas que hemos estado tejiendo. Ahí las voy perdiendo en distintas direcciones, siempre cuidando de no deformar el tejido. Ahí está. Eso es todo. Miren, no tardé nada. También que eran nada, muy poquitos puntos. Y acá voy a ver si, sé que no va a entrar esto en la mesa, en la cámara, pero quiero que noten cómo quedaría. ¿Ven? Ahí. Hermoso. Lo mismo voy a hacer con el otro lado y ya nos vamos a poner a tejer las sisas y el escote, que es lo que nos falta. Y ya casi casi que lo tenemos. Me quedo escondiendo hebras y a coser el otro hombrito. Acá, amigos, ya adelanté y bastante. Bueno, cosí ahí el otro hombrito. Miren qué chiquitito que queda. Y acá, de este lado, uní uno de los laterales, que ahora se los voy a mostrar, obviamente, y le tejí 3 vueltitas en punto bajo para la sisa. Esto va a ser elección. ¿Quieren tejer punto elástico? ¿Quieren tejer algún otro punto? ¿Lo quieren hacer en relieve? Lo que ustedes quieren. ¿Quieren terminar con no sé, un punto cangrejo? También. Eso ahora yo les voy a mostrar cómo hice esta sisa y ustedes eligen.
Acá también, ahora vamos a hacer en punto bajo, pero lo vamos a dejar para después porque quiero mostrarles algo también que agregué en el costado. Miren que agregué. Ustedes pueden hacer esto. Acá no tienen el borde tejido. Ustedes pueden, si cosen al derecho como les mostré en el hombro, bien, entonces pueden coser todo aquí, lo unen como cualquier otra prenda. Y luego hacemos la sisa. Pero a mí me gustó mucho agregarle, miren, porque acá abajo le dejé un tajito. ¿Eh? A mí me gusta así con tajitos también los chalecos, porque, por ejemplo, yo que tengo una cadera y una cola bien anchita, entonces me gusta estas prendas que tengan algún tajito. Este me gustó, son 10 puntos que dejé para el tajito, pero miren lo que hice. Tejí toda una hilera en punto bajo y una hilera de regreso de punto bajo, 35 puntos. Y a la hora de coser, sí cosí del lado derecho como les mostraba, pero salté estos 10 puntitos y cosí hasta donde da la sisa. ¿Sí? Y eso es todo. La sisa no hice, no la tejí abierta para hacerlo derecho y revés, sino que lo tejí en circular, entonces siempre me va a dar el derecho del punto bajo hacia adelante, ¿sí? Que son pequeños detalles, pero todo cuenta. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a repetir ese movimiento? Voy a tejer, ven que busco mi lana, los 35 puntos. Primero tejo todos, desde aquí hasta donde está este punto. Este no lo tejo. De aquí voy a saltar al otro lateral y regreso con 35 puntos que me dio a mí. Ustedes pueden contar la misma cantidad de hileras que tenga su prenda, o si notan que agregando puntos de más le hace una especie de onda, le tejen menos puntos. Yo con 35 puntos, a mí me gusta cómo quedó bien ahí. Entonces voy a buscar por aquí el primero. Esto es muy simple. Pero como les mencionaba, si lo quieren hacer, lo hacen, y si no, ustedes eligen cómo le quieren dar una terminación. Simplemente lo pueden coser directamente y no le hacen este bordecito que a mí me gustó como resalta. Queda bonito y también me ayuda para hacer los tajitos. Los tajitos son de 10 puntos. Acá yo se los mostré recién, cuentan 10 puntos y también cuentan cuántas hileras van a dejar libres. Miren, por ejemplo, yo dejé 3 hileras libres del color rosa, con ese me puedo guiar. Y hasta acá hago el tajito. A partir de ahí, bueno, cosemos. Lo mismo voy a hacer de este otro lado, pero primero le voy a tejer todo un bordecito con punto bajo. Acá me vine trayendo la hebrita de inicio. Todavía no los conté, ahora me voy a poner a contar para que quede parejo. Así de simple vamos tejiendo solamente hasta llegar aquí. Este puntito no lo voy a tejer para que no se haga muy ancho, por eso no lo tejo. Pero bueno, me quedo tejiendo y ya les comento cómo agarramos la otra parte. Miren, hasta acá llegué con 35 puntos. No voy a tejer aquí este. Ahora giro el trabajo y voy a unir esta hilera simplemente tomando de la misma forma. Aquí en este borde tejo el primero. Me va a quedar esto abierto, pero cuando tejamos la sisa esto va a quedar unido, y si no después le dan una puntadita. Ahí, que es muy probable que se lo tengan que dar. Y desde aquí arranco, tengo 2, 3 y así hasta contar los 35 puntos que corresponden para este lado. En mi caso, yo les estoy dando la cantidad de puntos que utilicé yo, pero si ustedes, por ejemplo, lo hacen más largo o lo hacen más corto, entonces van a tener que contar los puntos que correspondan a su medida o a la medida que hagan o para quien hagan este chalequito. Porque si es niño, obviamente, o niña, no van a tejer la misma cantidad que estoy tejiendo yo. Ustedes lo tienen que adaptar.
pero sí les voy dando las medidas, los puntos que yo estoy utilizando para mi talle y para esta prenda que estoy haciendo ahora. Bueno, acá ya está unido, así que directamente me quedo tejiendo los 35 de este lateral. Terminé toda la hilera, nudito, escondemos la hebra o con la misma hebra hacemos nudito y lo hacemos llegar como tengo acá mi aguja ya enhebrada para comenzar a coser. Recuerden, les dije, yo salté 3 de estas hileras rosadas que son 10 puntitos de cada lado. Entonces comenzamos a coser, que quede parejito. Ustedes van a coser, como siempre menciono, con el método que mejor se sientan. No necesariamente tienen que coser como lo hago yo, que ya saben que yo todo lo coso del derecho porque me gusta cómo queda la puntada. Así, simplemente tipo espiguita o en zigzag, despacito, punto a punto, ahí. Doy unas cuantas puntaditas y después ajusto la hebra, acá. ¿Ven? Presiono y ajusto. Entonces me queda esta puntada invisible. Y acá ya me queda el tajito hecho, que queda tan bonito. Si ustedes lo desean, lo dejan al tajito y si no, lo cosen directamente todo el lateral. También les mencioné que si no quieren hacer este borde en punto bajo, bueno, lo pueden coser directamente al delantero con la espalda. Me quedo cosiendo hasta llegar al borde. Terminé y ahora aprovecho para unir estos dos puntitos, que no les agregué un punto bajo de cada lado a propósito. No quería que sea más ancho, entonces directamente no le agregué estos puntitos que venían a cada lado. Del lado de atrás escondemos hebra y ya me preparo para tejer todo alrededor la sisa. Estoy preparada para empezar a tejer aquí. Yo voy a ir al centro de la sisa y acá va a ser la unión de mi hilera. Recuerden que les mencioné que es todo en circular, así que siempre el punto me va a quedar al derecho. O sea que no voy y vuelvo en las vueltas, siempre derechito. Entonces, ¿cuál es el único detalle que tenemos aquí? Tejo 1, 2, voy tejiendo 3, 4 y 5. Acá me detengo porque voy a tejer este punto, el número 6, con el primero de aquí del lateral. Acá no hay puntos. Estos recuerdan que eran los que habíamos dejado libre para la parte de la sisa. Acá no tenemos, ahora vamos a construir toda una hilera de punto bajo. Pero acá me quería detener porque cada vez que unimos la parte esta recta con el lateral, vamos a hacer una disminución en las 3 hileras. Esta sería la primera. Entonces, tomo acá el punto y tomo aquí al costadito. Acá lo tengo que construir porque no tiene punto bajo de base. Ahí. Estos dos los cierro juntos. Cuando llego acá voy a hacer lo mismo. Voy a dar toda la vuelta. Este punto que tengo aquí y el primero, este que está acá en el lado recto, los cierro juntitos. Hago una disminución en 3 hileras que elegí yo. Ustedes van a elegir la cantidad de hileras que quieran, ¿sí? Como quieran ustedes el chalequito. ¿Quieren 2? 2, ¿quieren otro punto? Otro punto. Bueno, y también les voy a comentar cuántos puntos puse en el alto de mi sisa. Yo a partir de ahora conté 20 puntos hasta llegar al hombro. Y luego bajo nuevamente con 20 puntos. Esa fue mi medida. Así que aquí empiezo a contar. 20 puntitos para mí. Ustedes van a agregar los puntos que necesiten o el alto que le hayan dado a la sisa, a la manga. Y ahí van a repartir los puntitos, que no quede con ondas, que no quede muy ajustado. Ustedes van a ver porque también va a depender el grosor del material, el tipo de aguja. Ustedes saben que yo siempre menciono, todo tiene que ver. El grosor, el tipo de lana, la forma en que uno teje. Bueno, entonces yo les menciono 20 puntos, pero ustedes van a elegir
o van a ir fijándose qué cantidad de puntos le pide su sisa. 20 para acá, 20 para abajo, disminución y cierro la hilera. Me quedo tejiendo. Terminé con la otra sisa, las 3 hileras, recuerden, 3 disminuciones aquí, 3 disminuciones aquí y nos queda esta formita. Miren qué lindo, ¿ven? Ahora el escote. Bueno, el escote es todo un tema, el escote en B siempre es un tema. Bueno, yo voy a dar primero toda una vuelta en punto bajo, incluyendo este puntito de aquí, que ya voy a arrancar. Voy a arrancar en uno de los laterales o puedo arrancar en la parte trasera, como ustedes lo prefieran, si lo van a hacer así. Hay varias formas de las terminaciones tejidas en escote en B. Yo elegí ir haciendo 3 disminuciones aquí y calculo que le voy a hacer 3 hileras o 4, depende cómo vaya quedando, porque esto no lo había hecho nunca en este chalequito, este es ahora, así que ahí estoy viendo cómo va quedando. Puedo dar las 3 hileritas como hice en la sisa o puedo dar una hilera más si me gusta, ¿sí? Bueno, y acá atrás, como quedó demasiado abierto, está bien que con el escote se va a ir cerrando, ¿sí? Pero si hace falta hacer algún tipo de disminución, lo podemos hacer también. Entonces les mencionaba, hay gente que por ejemplo hace 2 tirillas abiertas aquí, da toda la vuelta, hace la tirilla, pero no lo va cerrando y después se interpone una sobre otra. Ese es un método. Yo voy a usar el de la disminución aquí en el centro. Y si no, también muchas veces tejen toda la tirilla, cuando llegan aquí al extremo hacen disminuciones y luego se cose la parte del medio y queda unido estos ángulos. Pero bueno, como hay muchas formas, tanto como tejedor supongo, porque cada uno, o como diseñador, cada uno va diseñando, tejiendo, armando sus prendas como más le guste. Entonces acá yo les voy a compartir cómo decidí hacerlo yo, ¿sí? Voy a empezar en un costadito, voy a empezar aquí, porque luego acá va a quedar la unión. Pero como les mencionaba, también pueden dejar la unión en la parte trasera. Como ustedes quieran, también se puede empezar de atrás. Entonces, por lo general, aquí atrás no se ve. Calculen más o menos a la mitad, o si ustedes son más, bueno, conmigo no van a ser muy estrictos ni específicos, porque yo hago todo así, a ojo, al medio, y si no los cuentan, y cuentan bien la mitad, y comienzan. Yo siempre soy mucho más relajada con este tema. No me gusta complicarme, entonces lo voy haciendo ahí. Cuando era chiquita, mi mamá me enseñó a coser. Mi abuela Valentina me enseñó a tejer, pero mi mamá me enseñó a coser. Entonces era muy chiquita y hacía las prendas también así. Ella me enseñaba con molde, yo no podía. Ya de muy pequeña rebelde, hacía lo que a mí me gustaba. Bueno, esta hilera sí voy a respetar cada uno de los puntos. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a tomar aquí en los escaloncitos. Recuerden que de un lado teníamos escaloncitos. Entonces la misma cantidad que yo voy a tejer aquí, obviamente lo tengo que tejer del otro lado. Pero aquí en la parte de atrás, que teníamos los puntos bajos, eso los voy a tejer todos. Vamos a respetar por ahora hasta aquí. ¿Ven? Respeté y fui tejiendo uno a uno. Voy a saltar ya a la parte de la delantera. Acá me voy a encontrar con un punto. Bueno, lo voy a tejer. A partir de ahora comienzo a contar hasta llegar aquí abajo, porque después tengo que repetir lo mismo del otro lado. Entonces, tejo uno ahí. Voy a saltar al primer escaloncito que me toca en color rosado. Lo voy a tomar y lo tejo. Voy a saltar al otro escaloncito, lo tejo. Pero ¿cómo lo voy a ir tejiendo? Flojo, flojo, que no me quede fruncido. Si es necesario, tejen un punto más. No tejan tenso. Ahí va.
Después los voy a contar, porque si cuento ahora no les puedo ir contando a ustedes, pues no puedo ir charlando. Acá empecé, viene la unión del hombro. Estos no los cuento, solamente voy a contar los que bajan aquí en mi escote. Y los voy a ir acomodando. Yo voy a ir tejiendo cada uno de los escaloncitos, pero si hace falta agregar algún punto más, lo agrego, porque no quiero que me quede tirante. ¿Ven? Ahí. Y ahí vamos bajando de a poquito y vamos emprolijando esto que son escalones. Del otro lado tenemos la hebrita enroscada, así que también hay que ir emprolijando. Esta es la primera vuelta, así que de a poquito voy mirando. Si me falta algún punto de más, lo tejo. No solo por seguir el dibujo me quedo ahí y no agrego, no, porque por ahí después me falte. Ven acá, yo agregué uno porque quiero que quede mejor. Ahí puedo pinchar el otro. Después que llegué hasta abajo, ahí me voy a poner a contar cuántos puntitos resultaron en esta bajada de cuello. Y al mismo tiempo, miren, voy viendo, ¿ven? Ahí va quedando, no queda tenso, queda bien el cuellito. Si queda tenso, lo destejo, vuelvo a tejerlo. No se hagan problema, porque el jugar con las prendas artesanales es así. Uno va viendo, va mirando, hasta que lo hacemos por primera vez. Una vez que lo hicimos, ya después tenemos con qué guiarnos. Pero a veces no tenemos con qué guiarnos. Acá le voy a agregar un puntito. Entonces hace falta ir viendo. Si hay que hacer, deshacer, lo hacemos. Ahí voy. ¿Ven? Me va gustando, sigo. Bueno, me quedo tejiendo, ya me falta poco hasta llegar aquí abajo y luego los cuento. Miren amigos, ¿ven? Hasta ahí. Conté 23 y les voy a mostrar hasta dónde llegué. Desde acá del hombro hasta aquí abajo 23 puntos, que obviamente de este lado tengo que volver a contar 23. Pero quiero que vean esto. Miren dónde pinché el último punto. Esperen que acomodo, así les muestro con mi mano abajo que se va a ver mejor. Aquí en la base de este punto rosado. Este es el punto central que no lo habíamos tejido. ¿Recuerdan que empezábamos a hacer disminuciones? Bueno, entonces tejo aquí el central que no lo habíamos tejido cuando hacíamos disminuciones y acá donde nace también este rosado, igual que este. Estos tres los voy a tejer porque en la próxima hilera estos tres van a ser disminución. ¿Qué es lo que me va a ir cerrando como un piquito en cada una de las hileras? Doy toda la vuelta y hago lo mismo. Entonces, a partir de ahora empiezo a contar 23 puntos. Los voy contando. Recuerden, de este lado no tengo escalones. Tengo 2, 3. Voy a ir pinchando y acomodando cada uno de los puntos. Tengo 4, acá 5, hasta tener los 23 puntos igual que el otro costadito. Ahí, así me quedo tejiendo. Bueno, acá di toda la vuelta y cerré. ¿Ven? Ahí está. Entonces, ahora voy a arrancar de nuevo con la hilera. Vengo por aquí. Cuando llego a este lateral, bueno, se los voy a mostrar. Les iba a hacer una disminución. Pero bueno, me quedo tejiendo de aquí hasta llegar al hombro. Acá, llegué hasta el hombro. En este punto que pertenece a la espalda y el punto que pertenece al escote, voy a hacer una disminución. Ahí y ahí. Y los tejo juntitos. Lo mismo voy a hacer en este lateral cuando dé toda la vuelta. El último punto del escote y el primer punto de la parte de la espalda, hago la disminución y termino la hilera. Bueno, ahora me voy a quedar tejiendo esta parte del escote hasta llegar al pico y ahí les muestro cómo hacemos esa disminución triple. Esto es simple. Yo les mencionaba punto bajo es mi elección. Ustedes van a elegir el punto que quieran. Lo quieren hacer en relieve y no un punto bajo común, también lo pueden hacer. Pueden tomar la hebra de atrás, también podría ser. Pueden hacer punto elástico, el punto que a ustedes les guste para decorar esta parte superior del chalequito. Me quedo tejiendo hasta llegar abajo.
Miren amigos, acá llegué, aquí, hasta el último punto y nos quedan estos 3 que habíamos armado en la hilera anterior. Estos 3 voy a hacer una disminución. Entonces tomo 1, 2, 3 y cierro todo junto. Comienzo con un punto bajo de este lado, porque este fue el punto bajo último. Miren cómo les va a quedar. Les va a quedar como una especie de motita. Así doy toda la vuelta y comienzo de nuevo la hilera, y cuando llego a este punto les voy a mostrar otra vez cómo volvemos a tomar esta disminución. ¿Sí? Que queda muy bonito porque queda como una especie de mota justo ahí en el pico del escote. Esto lo tejemos igual, así, normal. Cuando llegamos al borde de la espalda y parte de el último punto de este escote, hacemos la disminución, recuerden, arriba. Acá estoy llegando abajo, sobre la mota, 2, 3, me falta uno más. Entonces, tenemos que volver a contar esos 3 puntos. Este es el que cerró la mota, tenemos que tomar este que está aquí y este, ¿ven? Estos 3. Y hacemos una mota sobre la anterior. Ahí, tomé los 3 y cierro. Voy al punto que sigue y ahora comienzo a subir. Voy a tejer 2 más y les muestro cómo va quedando la parte del cuello. Yo sé que esto está oscurito porque es color chocolate, pero miren. Acá le hice una segunda disminución, que obviamente cuando dé la vuelta acá vuelvo a hacer una disminución ahí. Pero en la próxima hilera, que le voy a dar una hilera más, ya no hago esas disminuciones acá arriba, pero sí aquí abajo. Porque ven que va formando el piquito. A ver qué puedo poner. Voy a buscar algo clarito para que ustedes puedan ver. Ahí está, una motita. Porque como es color chocolate, acá tenemos una y acá tenemos otra. ¿Ven? En la próxima hilera recuerden de contar los 3 puntos. 1, el de la mota y el tercero. Estos 3 los vamos a volver a cerrar si ustedes quisieran darle una hilera más. Yo voy a elegir darle una hilera más. Si ustedes lo quieren terminar aquí con este bordecito, lo pueden terminar, no pasa nada. Ahí ya tenemos las 3 hileras. Pero a mí me gustaría darle una hilera más, que van a ser 4 en total de puntos bajos. Pero me van a quedar 3 motitas, ¿sí? Así me quedo tejiendo todo alrededor, una hilera más. Recuerden cómo cerrarlo, cuenten los 3 puntitos, primero el que cerró la mota, entonces luego se van a dar cuenta cuál de los, uno de cada lado, y estos 3 van a ser los que tienen que cerrar. Me quedo a jugar un ratito más. Bueno amigos, listo, he terminado, falta un poquito de colocarlo en la placa, humedecerlo y después a probar, a disfrutar esta belleza. ¿Qué quiero mostrarles? Miren cómo le quedan las motitas. Son un amor. Estas motitas me encanta cómo queda. Estoy enamorada del resultado de este chaleco tan lindo y que son tan prácticos. Acá está la sisa, su tajito, que me encanta. Esto sí hay que humedecer para que los tajos no se rebelen como la dueña, porque si no se va uno para acá, otro para allá. Bueno, espero que les haya gustado. Es un punto hermoso. Es ideal para un chaleco, para un saco, pero bueno, yo uso chalecos, sacos casi no, prácticamente no uso más. Usaba en mi juventud, pero sacos entallados no uso más. Pero el chaleco viene siempre bien para invierno, para verano, para primavera, para todo el año, porque este es bastante gordito por el material que he utilizado. Tejí con 3 hebras, bastante pesadito, digamos, pero la verdad que ustedes pueden elegir cualquier otro material y se hacen este regio chaleco que está divino. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo al compartir con todos ustedes, y lo pueden hacer con el talle que se les ocurra. Les dejo un beso enorme, nos vamos a estar viendo en otro tutorial y a ver con qué idea vamos a salir para un próximo trabajo. Un besito, muchas gracias y nos vemos. Chao.